Hola querida comunidad, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí con Lorraine y con Andrea, esta vez para contarles de las clases en persona en 2024 que tiene Lorraine preparadas para nosotros. Okay, hi Lorraine, I'm just introducing you and Andrea, saying that we are here uh, to talk about the 2024 in-person classes. In persona, I caught that. Yes, yes, very excited about that. Sí, estoy muy entusiasmada por eso. Quería que nos cuentes un poquito, Lorraine, acerca de todas las clases, pero primero de las clases de la forma, porque es la primera vez que esas clases se van a enseñar en Buenos Aires. Estamos todos muy ansiosos por recibirlas. Este, y empecemos por la clase trayendo conciencia a la forma. I want you to let us know more about the form classes, that this is the first time that they are going to be taught in Argentina, in Buenos Aires. This is the first time. So we are very anxious about it. Uh, so I wanted you to please let us know first about the bringing consciousness to form class. Can you tell us about it? I'd love to. Sí, me encantaría. So the bringing consciousness to form is very dear to my heart. Trayendo la conciencia a la forma es muy querida para mi corazón. As a matter of fact, the moment when Rick Weinman invited me to be a teacher, he told me that I would be bringing this class into the lineage. De hecho, en el momento en que Rick Wyman me invitó a ser maestra, él me dijo que yo iba a traer esta clase al linaje. I had no idea what he was talking about. Yo no tenía idea de qué me estaba hablando. I was still trying to recover from being invited to be a teacher. Yo simplemente estaba tratando de recuperarme del hecho de haber sido invitada a ser maestra. But he said, no, I see you bringing in a kind of vortex yoga class, something that involves movement. Pero él me dijo, te veo trayendo al linaje una clase que va a incluir vortex, yoga, algo en relación al movimiento. It took me a couple years to really feel into what that was and to be clear on what the transmission from Merlin was about. Y me llevó un par de años estar bien clara en relación a de qué se trataba esto, cuál era la transmisión que Marlene iba a traer dentro de esa clase. And basically, the transmission brings you into body. Y básicamente la transmisión te trae dentro de tu cuerpo, Sometimes kicking and screaming, a veces gritando y pataleando, because it addresses all of the reasons we go out of body. porque trata con todas las razones por las cuales nosotros salimos de nuestro cuerpo. But when we come in body, that's where we can begin to feel. Pero cuando entramos en nuestro cuerpo es cuando podemos comenzar a sentir. And that's where we can begin to sense. Y ahí es donde podemos empezar a percibir. So bringing consciousness to form becomes an exploration of the form. Así que traer la conciencia, trayendo la conciencia a la forma, se vuelve en una exploración de la forma. A lot of that information we move through so quickly in foundational about chakras and energetic bodies. Mucha de esa información que nosotros vimos en la clase fundacional, así muy rápidamente, sobre los chakras, el sistema energético. We really have an opportunity to explore that in the form class. Realmente tenemos una oportunidad de explorar eso detenidamente en las clases de la forma. And unlike other classes, we use breath and very gentle movement. Y a diferencia de otras clases, usamos la respiración y movimientos muy suaves. In the other classes, we're always sitting still in meditation. En las demás clases siempre estamos sentados, quietos, en meditación. A lot of my personal discovery has come through breathing and moving and then coming up against what was stagnant in my system. Muchos de mis descubrimientos han surgido a través de respirar y moverme y chocarme contra aquello que estaba estancado. Te hago una pregunta, Lorraine, porque mencionaste movimientos de yoga. Nunca hice yoga, no hago ejercicio, soy durísima.
¿Voy a poder hacer la clase igual? You mentioned something about yoga movements, Lorraine. I have never done any yoga class. I'm very stiff. I don't know. Will I be able to do that class? To take It's that? not a problem. Yeah, you will be able to do the class. It's designed that everyone can do the class. Sí, no hay ningún problema. Vas a poder hacer la clase perfectamente. Está diseñada para que todos la puedan tomar. The physical movement is not challenging. El movimiento físico no es un desafío. I've had people with disabilities take the class without an issue. Hay personas con disabilidades, con problemas físicos que han tomado la clase sin ningún problema. What can be more challenging is meeting the issues that make us not want to move. Lo que puede ser más desafiante es encontrarnos con aquellos temas que nos evitan movernos. I know as soon as something comes up for me, some kind of fear, my instinct is to stop moving. Porque en cuanto me surge un miedo, mi primer instinto es dejar de moverme. So we talk about finding a way to meet that kind of thing in a very gentle, loving way. Así que hablamos y trabajamos sobre la manera de encontrarnos con algo así de una manera muy amorosa y muy suave y gentil. And people report that their sensing begins to open. Y la gente me cuenta luego que su percepción comienza a abrirse, Because the class becomes an exploration. porque la clase se transforma en una exploración. We talk about the different elements in the system. We talk about different doshas and 5-element theory. Hablamos de distintos elementos en el sistema, de distintos doshas, de As well as distintas, different parts of sí, the energy system. así como de distintas partes de nuestro sistema energético. Me pone muy contenta saber que esta es una clase de nivel fundacional. O sea que todos los magos están invitados, de todos los niveles. I'm so excited about that every wizard can take this class because the only prerequisite is foundational level. I wanted something that was available to everybody. Sí, yo quería algo que estuviera disponible para todos. And I felt like we needed a class where we could really explore the things that we move through so quickly in the foundational class. Y realmente sentía que era necesario desarrollar una clase donde pudiéramos explorar esas cosas en las que vivimos muy rápidamente en el fundacional. We need room to play Necesitamos espacio para jugar and have a chance to get familiar with, what the form is and how it can express. y podernos familiarizar con cómo se expresa nuestra forma, cómo es nuestra forma y cómo se expresa. I incorporate elements of my personal training background, and I was a yoga instructor. E incorporé algunas cosas de mi entrenamiento de yoga. Yo era una instructora de yoga. So it's about allowing people to feel safe enough to move. Se trata de permitirle a las personas y habilitar a las personas a que se sientan libres de moverse. And I know about that because that has been a personal struggle for me. Y yo conozco sobre esto porque ha sido una lucha personal para mí, So it should be a lot of fun. pero debería ser muy... Bueno, son 3 días, del 8 al 10 de marzo. Requisito previo solamente el nivel fundacional. Muy ansiosos porque traigas esta clase. Y también vas a traer otra clase más que también tiene mucho que ver con movimiento, pero que tiene otros requisitos, que es trayendo conciencia a través de la forma. ¿Podrías contarnos sobre esa clase? Si es que ya no hay algo más que quisieras contarnos respecto de la anterior. So Bringing Consciousness to Form is a 3-day class from March 8th to 10th. And we are so excited for that class. And I've heard also that you are bringing consciousness through form. And I would love for you to talk to us about that class if you don't have anything else that you want to talk us for the previous class.
Yes, thank you. Form 2 is in a way an extension of the work that we do in Form 1. La forma 2 es una especie de extensión del trabajo que hacemos en trayendo conciencia a la forma 1. It deepens the transmission, but it also serves as an embodiment. Profundiza la transmisión, pero también funciona como corporización. So we actually tune into movement as divine intention flowing through form. Entonces sintonizamos en el movimiento como la intención divina generando ese movimiento. Learning to relax tension and to move from that divine intention that uses this as a means of expression. Aprendiendo a relajar la atención a medida que la intención divina va guiando esos movimientos como una manera de expresarse a través de nuestra forma. So it's very playful, it's very fun. Es muy divertida. We do different kinds of work like partner work and mirror exercises. Hacemos distintos tipos de trabajos como con parejas, trabajos en espejo. And whereas Form 1 comes a lot from my personal training and yoga background, Form 2 comes a lot from my theater background. Y mientras trayendo conciencia a la forma se origina mucho, tiene mucho que ver con mi formación como maestra de yoga, profesora de yoga, trayendo conciencia a través de la forma tiene mucho que ver con mi formación en el teatro. And recognizing divine intention, not only as it flows through my form, but your form and through everything. Y reconocer la intención divina no solo como parte de mis movimientos y fluyendo a través de mis movimientos, sino a través de los movimientos de los demás. So core veil becomes the prerequisite for Form 2. Y por eso, velo central se convierte en el prerequisito para esta clase de forma 2. Te hago But una I pregunta. also always like to teach them together as one package. Y siempre me gusta enseñarlas juntas como un paquete. Tiene sentido porque son clases que las tenés que enseñar en persona, entonces por más que tengan requisitos tan dispares, tiene total sentido de que estén juntas. Ahora mi pregunta es, ¿cómo la definirías? Como una clase, dijiste que es una clase de corporización, ¿la definirías como una clase de despertar y corporización, como una clase de despertar y herramientas? ¿Podés contarnos más acerca de eso? It makes sense because both classes are in-person classes, so it makes sense that you are teaching those classes together. And talking about Form 2 classes, would you say that they are awakening and embodiment classes, awakening and with any kind of tool classes? What kind of class it is? I would say awakening and embodiment, but there is a tool that comes in Form 2. Yo diría que es una clase de despertar y de corporización, pero hay una herramienta que viene en la clase de la forma 2. I call it heart nectar. La llamo el néctar del corazón. And it's something that comes in when we need to go to some of those harder places in our system. Y es algo que surge para aquellos momentos en que queremos llegar a esos lugares más profundos en nuestro corazón y los más duros. You've heard me speak a lot about how hard it can be to meet an issue. Me has escuchado hablar muchas veces sobre cuán difícil puede ser encontrarse con un tema. And so heart nectar becomes a tool to use when you're struggling to meet something that's very challenging. Y el néctar del corazón es una herramienta para usar cuando estás teniendo ese desafío, esa dificultad para encontrarte con un tema duro. It allows us to meet it in love. Nos permite encontrarnos con ese tema en amor. And both classes become not just an exploration of the form, but changing our relationship to the form. Y esa clase ya no es tanto una exploración de la forma, sino cambiar nuestra relación con la forma. We use our bodies like machines and we have judgments about them. Usamos nuestros cuerpos como máquinas y tenemos juicios, emitimos juicios sobre esto. You know, it's an opportunity to honor and celebrate the form Es una oportunidad para honrar y celebrar la forma and enjoy the fact that we have one and can live life through the form. y disfrutar del hecho de que tenemos una forma y podemos vivir una vida.
It's a real joy to teach these classes. Es una alegría enorme enseñar estas clases. Y va a ser una alegría enorme para nosotros que nos enseñes de estas clases. Así que trayendo conciencia a la forma, marzo 8 al 10, trayendo conciencia a través de la forma, marzo 11 al 13, 11, 12 y 13, sí, perdón, se me va la cabeza. Y no solo eso, ¿no, Lorraine? There's more. And Yes. we are going to be so excited and happy that you are bringing this class here. Form 1 will be from March 8 to 10th, and Form 2 will be from March 11 to 13th, but there's more. Sí, 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 breaking timelines. Yes. Sí, rompiendo líneas de tiempo. Breaking timelines is a wonderful tool, and we use it all the time. Rompiendo líneas de tiempo es una herramienta maravillosa y lo usamos todo el tiempo. It's a tool that can save you hours of channeling time sometimes. Es una herramienta que te puede ahorrar horas de canalización. It's a way of channeling vortex into something to raise the vibrational frequency so high that a lot of conditioning gets released very quickly. Es una herramienta que te permite canalizar para elevar la vibración a un nivel tan alto que se liberan un montón de cosas. So we receive the transmission, we get the tool, and then we do this whole series of breaking timelines on anything we can think of. Así que en la clase recibimos la herramienta y una vez que ya la tenemos, empezamos a hacer una cantidad de series enormes de trabajo de romper líneas de tiempo en cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. So the class becomes a deep healing. Así que la clase se transforma en una profunda sanación. It's a very practical tool, and it's something that gets upgraded as you go through higher levels of training. Es una herramienta muy práctica y es algo que va recibiendo updates a medida que vos vas tomando más clases. But this initial transmission is very dense and needs to be done in person. Pero esta transmisión es muy densa y es necesario hacerlo en persona. Lorraine, te pregunto, ya que estamos, porque dijiste que es una herramienta muy rápida. Sabemos que es nivel multifrecuencia, que es fabuloso porque va a haber un montón de magos que van a poder acceder a esta clase. Pero hablando de la rapidez, ¿qué es una herramienta rápida? ¿Podemos romper una línea de tiempo a algo y notar una diferencia, no sé, en 5 minutos? ¿Algo así? You talk about it's a very quick work breaking the timeline. And it's great because the prerequisite for that class is multi-frequency. So we are going to be able to have many wizards there. But you're talking about how quickly it is. That means that we can break a timeline and have a quick result with that in, let's say, 5 minutes. Yes, depending on what you're working on, it can be very dramatic. Sí, dependiendo en qué estés trabajando, puede ser muy dramático. It also helps to release the glue that holds an issue together. Y también ayuda a liberar el pegamento que mantiene al tema en su lugar. Patterns get deeply established and very rigid in a way. Los patrones se quedan muy establecidos y son de alguna manera muy rígidos. So it's not simply a release of conditioning, but it really shakes apart the glue that holds the integrity of an issue or a condition in place. Así que no se trata solo de vibrar alto aquello que estamos trabajando o de que se liberen cosas, sino que trabaja directamente con lo estructural, con la integridad de ese tema que se mantiene en su lugar. See, and it makes it much easier to work with going forward. Y al hacer esto hace que luego sea mucho más fácil trabajar con ese tema. The Sería entonces, system gets more fluid. sorry. Sorry, I didn't hear you, Lorraine. Oh, the system gets more fluid. Y el sistema se vuelve más fluido. La pregunta que quería hacerte, Lorraine, entonces, em,
Ahora me lo olvidé, perdón. Sorry, I forgot what I wanted to ask. Okay. Well, there is something I wanted to add, though. Bueno, pero hay algo que yo quiero agregar de todas maneras. Breaking a timeline actually builds the energy system. Romper una línea de tiempo, de hecho, fortalece el sistema energético. The practice of doing it allows your system to be stronger so it can handle more Shakti. La práctica de hacerlo, de romper líneas de tiempo, fortalece tu sistema y hace que pueda tolerar cada vez más Shakti. It's almost like energetic exercise. Es casi como un ejercicio energético. So it's good for you on that level. Así que es muy bueno para vos ese nivel. An extra bonus of doing it. Es como un bonus extra de hacer esto. Ahora me acordé lo que te quería preguntar. Entonces vos, al decir que ayuda a, digamos, soltar este pegamento y lo estructural, digamos que sería una herramienta ideal para empezar a trabajar sobre un tema. O sea, bueno, le rompo una línea de tiempo y después empiezo a trabajarlo y vamos a tener mayor respuesta. So, talking about what you said about releasing the glue of the issue, the integrity of the issue, could you say that it's a good tool to start working on an issue? Let's say we break a timeline on an issue and then we continue with other steps for releasing it. Absolutely. Sí, absolutamente. Or you can start by getting a release on a karmic level and then use a timeline to release on different levels. It just becomes another tool in your repertoire. Sí, por supuesto. O podrías comenzar con hacer alguna liberación kármica, a nivel kármico, luego romper una línea de tiempo. Se vuelve otra herramienta en tu caja de herramientas. It's a very creative healing art, and you can use it as you feel inspired to. Es un arte de sanación muy creativa y vos puedes usar esta herramienta en la manera en la que te sientas inspirada a usarla. Maravilloso, Lorraine. Y vamos a tener esa clase en Buenos Aires del 14 al 17 de marzo. Wonderful, Lorraine. And we are going to have that beautiful class in March from 14th to 16th, right? 17. 17th. From March from 14th to 17th. Yes. And I'm also hoping we'll have a party since we're there. Y también estoy esperando que vayamos a tener una fiesta mientras estamos ahí. Since we have everyone together, I'm really looking forward to seeing everyone. Porque realmente estoy con muchas ganas de verlos a todos. Nosotros estamos con muchas ganas de volver a tenerte acá en Buenos Aires. Y bueno, les repito a todos de nuevo, trayendo conciencia a la forma, del 8 al 10 de marzo, trayendo conciencia a través de la forma, del 11 al 13 de marzo, rompiendo líneas de tiempo, del 14 al 17 de marzo. Todas las clases se van a dar en la Casa de Vortex, en Fundación Columbia, en Palermo. Ya todos saben dónde es, los que no saben me preguntan y cualquier duda que tengan ya saben dónde encontrarnos, me escriben a argentina@vortexhealing.org o también van a encontrar más información de las clases en la página web de Lorraine, www.lorrainegoldblum.com/registro. Ahí tienen todo el detalle también de las clases en español. I was just mentioning again the dates of the classes, the venue, and saying that they can email me or they can check on your website. Hmm? We have a registered area in Spanish for people to see it. So anything else that you want to add, Lorraine? No, ¿Algo que quieras perfect. agregar, Lorraine? Muchas gracias. Thank you so much. I can't wait to see you. Thank you, Lorraine. We are waiting to see you too. Te esperamos en marzo. Estamos con muchas ganas de verte. Muchísimas gracias.